mierda, joder, mierda. Disculpen el lenguaje. Sinon y yo intercambiamos miradas. Estos tipos me perseguían a mí, y no al francotirador, mucho más famoso y peligroso, que estaba a mi lado. Digamos que mis expectativas se vieron completamente trastocadas. Me han pasado muchas cosas raras desde que entré en Go. He sido blanco de prácticas de tiro, una vez me golpearon en la cabeza con una sartén, e incluso he visto a gente delgada como un palo derrotar a soldados fornidos gracias a su fuerza. Sin embargo, ser secuestrado era algo nuevo. ¿Puedo decir que no? Ya me esperaba que dijeras que no. Para eso sirven estas cosas, dijo Krieger, haciendo girar uno de los grilletes metálicos alrededor de su dedo. Sí, pero todo esto es tan repentino. Nosotros ni siquiera hemos acordado una palabra de seguridad, respondí. Me giré hacia Sinon y le susurré con dureza. ¿Sabes quién es este tipo? Porque no recuerdo haberlo enfadado ni nada. Sinon negó con la cabeza. Bueno, eso era problemático. Normalmente, estas cosas sucedían así. Alguien se le acercaba y declaraba que sería él quien la mataría para ganar fama, venganza o algún otro beneficio. Entonces los acribillábamos y seguíamos con nuestro día hasta que apareciera el siguiente. Pero Krieger me quería a mí. Y encima, vivo. Jamás había visto a ese hombre en mi vida y, comparado con Sinon, yo era poca cosa. ¿Por qué me perseguía a mí y no a ella? No te lo llevarás. Si insistes, esto no acabará bien para ti. Te lo garantizo, dijo Sinon mientras amartillaba su rifle de francotirador. Aproveché para sujetar la empuñadura de mi revólver. Los hombres de Krieger nos apuntaron, pero él les hizo una seña para que bajaran las armas y obedecieron su orden silenciosamente. Organizados, disciplinados, incluso profesionales, para ser sincero. Los hombres de Krieger no eran unos temerarios cualquiera. Sabían lo que hacían, así que si la cosa se ponía violenta, no nos resultaría fácil matarlos ni huir. Se me pasó por la cabeza desconectarme, pero eso no era viable. Si no estábamos en una zona segura, nuestros avatares quedarían tirados en el suelo, a merced de cualquiera. Consideré brevemente la idea de desconectarme, pero eso significaría dejar a Sinon sola a cargo de todo un escuadrón mientras protegía mi avatar. Descarté la idea sin pensarlo dos veces, lo que nos dejaba solo dos opciones: mantenernos firmes o largarnos de allí. De cualquier manera tendríamos que enfrentarnos a la pandilla de Krieger. Sinon, ¿a cuántos crees que puedes matar antes de que lleguen? Le susurré. Sus ojos se movieron rápidamente de un grupo de soldados a otro. Están demasiado cerca y nos superan en número. No me sorprendería que empezaran a abrir fuego de supresión para evitar que dispare demasiado. Así que 4, quizás 5 bajas si tenemos suerte, pero si se cubren bien entre ellos, podrían ser incluso menos, dijo Sinon, cerrando los ojos un instante. Al abrirlos, se giró hacia mí y preguntó, ¿qué nivel de destreza tienes? ¿Sabes fabricar trampas básicas? Sí, ¿quieres que empiece a colocarlas? Pregunté. Sinon metió la mano en uno de los bolsillos de su cinturón y sacó una bola gris del tamaño de la palma de su mano, dejándola entre nosotros. Reconocí su diseño peculiar. Era una granada de plasma. A diferencia de las granadas de fragmentación, los explosivos de plasma se basaban en temperaturas extremas capaces de vaporizar a un escuadrón entero en un abrir y cerrar de ojos, lo que los convertía en uno de los explosivos más populares entre los jugadores de Go. No lo demoremos más, dijo Krieger mientras Sinon me entregaba 2 más. Tienes 2 minutos. Si para entonces no se te ocurre vivir con sabiduría, no tengo ningún problema en hacer las cosas por las malas. Este edificio tiene 4 pisos, dijo, volviendo la vista a la calle. Asentí mientras me colocaba las granadas en el cinturón, con mucho cuidado de no tocar el botón de detonación. Coloca trampas en todas las escaleras que llevan a otros pisos. Al menos nos dará tiempo para pensar en una salida. Entendido. Mantén la posición mientras tanto, dije. Sinon abrió su menú y me envió una invitación a una fiesta. Tras aceptarla, su barra de salud apareció justo debajo de la mía y un auricular se materializó en mi mano. ¿Y tú, Sinon? Gracias por arriesgarte por mí. No hay de qué. Y ten cuidado ahí abajo, dijo Sinon. Sonreí y le levanté el pulgar. Con mucho gusto. Cuando todo esto termine, te debo una copa, dije mientras retrocedía gateando hasta estar fuera de la vista de Krieger, me puse el auricular y me alejé trotando de ella. La azotea era prácticamente un laberinto de unidades de aire acondicionado, generadores eléctricos y cajas de almacenamiento. A cualquiera le llevaría un buen rato recorrerla, y en parte por eso decidí refugiarme allí.
El panel de acceso a la azotea estaba al otro lado de nuestra posición. Si me daba prisa, al menos podría llegar al segundo piso antes de que la gente de Krieger empezara a disparar. Entré en el laberinto y doblé una esquina tras otra, pasando por callejones sin salida y senderos tortuosos mientras contaba los segundos mentalmente. Llegué a 40 cuando divisé la escotilla abierta que daba al interior del edificio. Me colé por una estrecha abertura entre dos enormes aires acondicionados industriales y seguí avanzando, con la coraza rozando el metal corroído. Una vez al otro lado, corrí hacia la escotilla. Un hombre con un chaleco antibalas sobre un uniforme militar blanco surgió de repente de detrás de una pila de cajas metálicas con una escopeta apuntándome directamente al pecho. Desde luego, no le faltaba potencia de fuego. Llevaba una metralleta cruzada sobre el pecho y un revólver Magnum del calibre 44 colgando del cinturón. ¿A dónde crees que vas?, preguntó a través de la tela de su pasamontañas. ¿A rendirme?, dije. El hombre gruñó, me agarró del cuello de la chaqueta y casi me lanzó hacia la escotilla. El cañón de su escopeta me golpeó la espalda baja con tanta fuerza que casi me hizo tropezar. Empieza a caminar. Como respires fuerte, te vuelo la cabeza. Hice lo que me dijo, con las manos en alto, mientras intentaba desesperadamente idear un plan. Al acercarme a pocos metros de la escotilla, se me ocurrió una idea. Era una tontería y probablemente me mataría más que al tipo que me apuntaba con la pistola, pero, en contra de mi buen juicio, caminé cada vez más despacio hasta detenerme por completo. ¿Qué esperas? Baja, dijo el hombre. No me moví ni un centímetro ni le respondí ni una sola palabra. Con la voz tensa, volvió a golpearme la espalda con la escopeta. ¿Eres sordo o qué? No pudo terminar la frase. En el instante en que el cañón presionó mi columna, levanté el codo y desvié su escopeta hacia la derecha mientras giraba el cuerpo hacia la izquierda. Intentó gritar otra advertencia, pero su voz se perdió entre un estruendo ensordecedor que me dejó los tímpanos retumbando como si nada. Un dolor punzante me invadió el costado derecho. Sentí como si me hubiera embestido un camión. La fuerza del impacto me hizo girar y caí al suelo de bruces. Jadeé mientras me giraba sobre mi espalda. El hombre recuperaba el equilibrio tras mi golpe, pero no duraría para siempre. Saqué a Sharon de dentro de mi chaqueta y le vacié el cargador 4 veces, impactándolo 3 veces en el pecho y una en el brazo. Su escopeta cayó al suelo con un estrépito cuando intentó alcanzar su arma corta, pero no fue lo suficientemente rápido. Disparé mis 2 últimas balas en su pecho y se desplomó, muerto al instante, antes de estallar en fragmentos rojos. En ese instante, mi auricular cobró vida con un crujido y oí la voz de Simón. No fue difícil distinguir los disparos que estallaron un momento después. ¿Qué ha pasado? Oí disparos y vi que tu salud empeoraba. No se equivocaba. Estaba en la zona amarilla y un trozo de mi cadera había desaparecido, reemplazado por un amasijo de píxeles rojos. En la vida real, no habría sobrevivido. El trauma y la pérdida de sangre me habrían provocado un shock, pero en GGO solo sentía un dolor sordo y palpitante que venía en oleadas por mi abdomen. Las cosas podrían haber ido mejor, pero también mucho peor. Por el momento, prefería ser optimista. Tuve un invitado inesperado. Debió de entrar antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos ahí. Me levanté y agarré la escopeta del muerto. Apareció una pequeña ventana junto a ella con el nombre Benelli M4 escrito encima. Solo quedaban 6 cartuchos y el antiguo dueño había desaparecido en una lluvia de píxeles antes de que pudiera quitarle más munición. Me colgué el arma al hombro y bajé corriendo por la escalera de la escotilla hasta el 4.º piso. ¿Cómo estás? ¿Te están dando problemas ahí fuera? Incluso desde un piso más abajo, Hécate seguía rugiendo como un trueno. Estoy bien. 2 han caído hasta ahora, pero no me lo están poniendo fácil. Un grupo está abriendo fuego de supresión mientras los otros 2 avanzan. ¿Y qué hay de Krieger?, pregunté. Sigue vivo. En cuanto apunto hacia él, todos empiezan a dispararme. De momento he tenido que dejarlo solo. Saben lo que hacen. Si la cosa se pone fea ahí arriba, baja y nos vemos, ¿de acuerdo? Bajé casi volando un pequeño tramo de escaleras, balanceando la Benelli de un lado a otro al pasar junto a habitaciones vacías y doblar esquinas. La falta de cadera me dificultaba caminar, pero logré mantener un ritmo constante. Simón asintió con un murmullo. Cuídate. De acuerdo. Empujé una puerta y asomé la cabeza. A diferencia de la mayoría de las otras salas, esta era un espacio diáfano con cubículos y ventanas que ocupaban toda una pared. Había papeles sueltos esparcidos por el suelo.
Las sillas con ruedas estaban volcadas y los ordenadores prácticamente desmantelados, pero lo que más me impactó fue la sensación de vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. Nada se movía ni hacía ruido. Mi propia respiración era lo más fuerte que se oía en la sala. Caminé por uno de los pasillos, saqué una jeringa médica de mi bolsa y me la inyecté en el muslo. Mi salud comenzó a recuperarse poco a poco, pero mi avatar tardaría unos minutos en regenerar las partes faltantes. Tenía que tener cuidado. Esquivar los disparos ya era bastante difícil sin tener que lidiar con una cadera amputada. Llegué a la escalera que conducía a la planta baja y me arrodillé mientras sacaba una de las granadas de plasma. En Go, crear trampas requería una destreza bastante alta. La mayoría de los jugadores podían crear trampas sencillas, desde cables trampa hasta minas terrestres básicas, pero cuanto mayor era la destreza, más complejas eran las trampas que se podían crear. Por suerte, las ventajas de golpe crítico de Charon prácticamente me obligaban a mantener una destreza alta para sacarles el máximo partido, pero la capacidad de crear trampas avanzadas era una ventaja muy bienvenida. Me agaché manteniendo la granada a escasos centímetros del pasamanos. La interfaz del juego detectó mi movimiento y abrió un pequeño menú donde pude pulsar algunos botones. Tras un breve destello, la granada quedó sujeta firmemente bajo el pasamanos. En lugar de un cable trampa fácil de detectar, opté por un pequeño detector de movimiento conectado a la mecha de la granada. Cualquiera que no formara parte de mi grupo se llevaría un buen susto al llegar arriba de la escalera y pasar junto a ella. Simón, la primera trampa está lista. Voy a colocar la segunda, dije mientras bajaba casi corriendo al piso siguiente, tropezando por poco con mis propios pies debido a la falta de peso de mi cadera destrozada. Todavía no me he encontrado con nadie más, pero estoy alerta. Entendido. He abatido a otro, pero algunos empiezan a entrar en el edificio. Mantente alerta, Dijo. Oí el tableteo de los disparos de fondo, pero su voz permaneció tan tranquila como siempre. El tercer piso era prácticamente idéntico al cuarto, pero la mitad de los cubículos estaban carbonizados y a punto de derrumbarse. Las ventanas habían estallado y un gran tramo de pared era solo un cráter, como si hubiera explotado una bomba. El olor a plástico quemado y madera humeante que impregnaba el aire no hacía más que confirmar esa impresión. Como la última vez, avancé por el pasillo con la escopeta apuntando. Recorrí con la mirada cada cubículo, listo para volarle la cabeza a cualquiera que pudiera estar escondido dentro. Sin embargo, al llegar al siguiente tramo de escaleras, una serie de voces me obligó a detenerme. Eran apagadas y no pude entender lo que decían, pero sabía que no eran amigables. Maldita sea, llegaron temprano, murmuré para mis adentros. No tendría tiempo de preparar otra trampa. Me dispararían en cuanto me vieran y no sería prudente meterme en una pelea que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Me agaché en uno de los puestos de trabajo vacíos y coloqué una granada de plasma debajo del escritorio, luego comencé a regresar por donde había venido. Simón, estos tipos están marchando hacia aquí. Voy a volver al tejado. entendido. ¿Cuántas trampas has puesto? Preguntó. 2. Me quedaré con la última por si acaso. Tendremos un par de minutos como máximo antes de que... Una ráfaga de calor abrasador me rozó la oreja. Mis músculos se tensaron al instante y giré sobre mis talones, con la escopeta golpeando mi hombro mientras disparaba un cartucho al pistolero que estaba al otro lado de la habitación. A esa distancia, apenas logró destrozar los muebles, pero al menos evitó que me apuntara. Olvídalo, ya están aquí. Me colgué la escopeta a la espalda y me oculté tras una columna. Una lluvia de balas golpeaba las paredes y el suelo, haciendo volar los escritorios y lanzando papeles al aire, mientras la habitación se llenaba del olor acre de los disparos. Me agaché en posición de corredor, con las manos apoyadas en el suelo y el talón de la bota contra la columna. No iba a dar ni 2 pasos sin que me acribillaran, así que esperé pacientemente mi oportunidad. Llegó con un pitido largo y agudo. La granada de plasma que había preparado detonó. Sentí como el aire me succionaba como si un agujero negro hubiera aparecido en medio de la habitación, y al instante, todo explotó. Una ráfaga de calor se propagó en todas direcciones, casi quemando mi piel expuesta. La onda expansiva de la explosión volcó sofás y escritorios, y casi hizo temblar todo el edificio hasta sus cimientos. El fuego constante cesó de golpe, reemplazado por los gritos de terror de algunos jugadores desafortunados, muertos o mutilados por la explosión. Salí corriendo a toda velocidad. Unos cuantos disparos me persiguieron, pero fallaron mientras volvía a subir al último piso.
Me toqué el auricular mientras me dirigía a la escotilla de acceso al tejado. Se activó la segunda trampa. Creo que maté a unos cuantos, pero ahora probablemente estén más enfadados. Ojalá uno de ellos fuera Krieger, dijo Simón. Guay, no me ilusiones así. Llegué a la escalera que conducía al tejado y subí hasta lo más alto. Cerré la escotilla de golpe y busqué algo para poner encima. Una pila de cajas metálicas me llamó la atención, así que me puse detrás, me apoyé en ellas y empujé con todas mis fuerzas, gruñendo por el esfuerzo hasta que se derrumbaron y bloquearon el único acceso al tejado. ¿Estás bien? Me giré. Simón se acercó a mi derecha con Hécate en brazos, mirándome fijamente la profunda herida que tenía. Le hice un gesto desdeñoso con la mano para que no se preocupara y apoyé las manos sobre las rodillas. Haría un chiste sobre mi pérdida de peso, pero vamos justos de tiempo. Me tenían a todos pisándome los talones, dije. Justo en ese momento, ambos oímos golpes en la escotilla. Se dio un poco, pero el peso adicional de las cajas metálicas impidió que se abriera más de 1,5 centímetros. Sí. Me tenían pisándome los talones. Ven conmigo, creo que tengo una idea, dijo Simón mientras se subía a una de las unidades de aire acondicionado más pequeñas y saltaba. La seguí, trepando y saltando hasta que llegamos al borde de la azotea. Deben haber desactivado la última trampa que les puse. Supongo que solo pude engañarlos una vez, dije mientras Simón miraba hacia la calle. Frunció el ceño y permaneció en silencio un instante antes de asentir. Las ventanas de abajo están a nuestro alcance. Podríamos matar a algunos más si los pillamos desprevenidos, dijo. Miré hacia abajo también, pero solo vi la calle destrozada y los coches calcinados que siempre estaban allí. Genial. ¿Pero cómo vamos a bajar ahí?, pregunté. En lugar de responder, Simón se echó el rifle al hombro y empezó a quitarse el silenciador que llevaba al cuello, luego me dio un extremo. Toma esto. No lo sueltes pase lo que pase, dijo arrodillándose y atando el otro extremo a su tobillo. Voy a necesitar las dos manos para manejar a Hécate. ¿Qué? Me quedé estupefacto mirando el trozo de tela que tenía en las manos, intentando comprender cuál era su plan. No fue hasta que se puso de pie y caminó hasta el borde mismo de la azotea que me di cuenta, demasiado tarde. Sin siquiera mirar atrás, Simón saltó directamente desde la azotea. Maldita sea. Fueron las últimas palabras que alcancé a pronunciar antes de que el peso de Simón casi me arrastrara del tejado con ella. Clavé los pies en el suelo, perdiendo terreno mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Rechinando los dientes, me envolví el silenciador alrededor de la mano y tiré hasta que se estiró tanto que casi se rompió. Cuando me detuve, mis dedos sobresalían del borde del tejado. Miré hacia abajo, completamente estupefacto, y vi a Simón colgando boca abajo, apuntando con su rifle de francotirador a través de las ventanas del cuarto piso. Le bastó un segundo para adaptarse a la extraña posición y disparó una sola bala a través del cristal, haciendo volar los fragmentos mientras el retroceso la hacía girar hacia atrás. ¿Qué demonios? Hostil fuera de la ventana. Me estás tomando el pelo. Evidentemente, nadie lo vio venir. Ni ellos ni yo. Uno menos, dijo Simón. Ajusté mi agarre y tiré, atrayéndola hacia mí mientras apuntaba y disparaba de nuevo. 2. Columpiame. ¿Columpiarte? ¿Qué? Resistí el impulso de preguntarle y simplemente hice lo que me dijo, tirando de ella en una dirección y luego en otra. Una lluvia de disparos atravesó la ventana rota y Simón giró y esquivó cada bala que se acercaba, haciendo piruetas en el aire antes de apuntar con su rifle y disparar de nuevo. 3 abajo. Súbeme, dijo. La subí lo más rápido que pude. Otra intensa ráfaga de disparos la siguió, destrozando ladrillos y cemento. Una vez a mi alcance, se acurrucó y tomó la mano que le ofrecía. De todas las locuras que te he visto hacer, esa es bastante destacable, le dije mientras la ayudaba a levantarse y le devolvía el extremo de la bufanda. Ella lo tomó con un gesto de agradecimiento y se lo puso alrededor del cuello. Madre mía, Simón logró algo que parecía físicamente imposible tanto en Go como en la vida real. Si su puntería no me había convencido ya de lo superior que era, esto sin duda lo habría hecho. Tenemos que darnos prisa. Calculo que se han reducido a la mitad, dijo Simón. De repente, un fuerte estruendo resonó en el tejado y suspiré para mis adentros. Las cajas que había tirado para tapar la escotilla estaban ahora en el tejado. Malditos persistentes. Y probablemente estén llegando ahora mismo, dije, apuntando con mi escopeta.
Me agaché bajo una voluminosa máquina metálica que bien podría haber sido un generador de reserva en el pasado, y Sinon se agachó a mi lado, cambiando su rifle de francotirador por una Glock 18 negra mate. No era tan potente como su arma principal, pero disparaba muchísimo más rápido que Hécate. Por cierto, Sinon, ¿sí? Respondió mientras miraba por encima de nuestra manta. ¿Lograste matar al tipo del lanzacohetes? ¿No lo vi de camino para acá?, pregunté, atreviéndome a dejar que una pizca de esperanza brillara en mí. No, sigue vivo, dijo Sinon. Y así, la esperanza se desvaneció. Sinon salió de su escondite al divisar al primero de los hombres de Krieger, obligándolo a retroceder con un par de ráfagas cortas y controladas. Se agachó de nuevo mientras más enemigos aparecían de sus escondites, bombardeando nuestra posición con un fuego de supresión incesante. Estupendo, recargué Charon y la guardé en su funda, luego revisé la munición de mi escopeta. Quedaban 5 cartuchos. No eran muchos, pero tenían que ser suficientes. No podemos quedarnos aquí. Cuanto más tardemos, más tiempo tendrán para acorralarnos. Muévete y no te detengas. Haz que se muevan por la zona hasta que encontremos una salida, dijo. Sinon salió corriendo antes de que pudiera objetar. Suspiré con resignación, me armé de valor para volver a la refriega y corrí hasta mantenerme a unos pasos detrás de ella, bordeando el tejado. Un hombre cubierto de pies a cabeza con Kevlar surgió de detrás de un aparato de aire acondicionado oxidado. Sinon, sin detenerse, le disparó 6 veces en la pierna y el muslo en un abrir y cerrar de ojos y pasó corriendo a su lado mientras él caía de rodillas. La seguí, pero no sin antes dispararle un cartucho de escopeta directamente a la cabeza. La armadura no le sirvió de mucho. Otro jugador nos rodeó por detrás y vació su rifle de asalto. Un dolor agudo me recorrió el hombro y la espalda, tan repentino que me mordí la lengua sin querer. Con un grito desafiante, me giré y disparé 2 balas. Su brazo explotó en píxeles rojos. Su mano colgaba de un trozo de carne virtual, goteando píxeles rojos intensos. Casi me habría revuelto el estómago si no me hubiera girado ya para alcanzar a Sinon. Justo cuando me permití respirar tranquilo, apareció otro jugador entre nosotros. Saltó de detrás de un sofá destrozado que alguien había dejado allí hacía años y se movía con la fluidez de alguien que había invertido mucho en agilidad. Hice una mueca, intentando apuntar con la Benelli para disparar rápidamente, pero era demasiado rápido. Acortó la distancia, pasó por encima de la boca de mi escopeta y me golpeó la culata de su MP5 en la cara. Vi estrellas explotar tras mis ojos. Sentía el cerebro rebotando dentro de mi cráneo como un cascabel mientras caía de rodillas, agarrándome la cabeza. Juraría que vi 3 veces al mismo tipo cuando me apuntó con su subfusil. Al suelo, ahora. Se giró rápidamente y apuntó con su arma a Sinon justo cuando ella intentaba levantar su pistola. No hagas ninguna tontería. Lo necesitamos vivo, pero el jefe no ha dicho nada sobre ti. Sacudí la cabeza para despejarme. Me daba la espalda. Levanté la escopeta para disparar, pero el hombre echó la pierna hacia atrás y me pateó la cara con una fuerza brutal, dejándome tendido en el suelo sin apartar la vista de Sinon. Baja el arma. Le gritó. Miré a Sinon mientras me frotaba la mejilla magullada. Su expresión se endureció. Sus dedos se aferraron con fuerza a la empuñadura de su pistola, casi temblando. Poco a poco, su respiración se fue calmando, sus labios se tensaron en una fina línea inexpresiva. Ya había visto esa expresión antes, cuando intentaba frenéticamente pensar con rapidez, tomar una decisión instantánea. Vi el sutil cambio en su peso, la tensión en sus articulaciones. Nuestras miradas se cruzaron un instante y asentí. Aún no he terminado contigo, gruñí mientras me levantaba. El hombre volvió a lanzarme la bota, pero yo estaba preparada. Me incliné hacia un lado, esquivando su patada, y le propiné una patada en la espinilla de la otra pierna con tanta fuerza que lo desequilibré. Sinon lo atacó disparando con su pistola. La mayoría de los disparos impactaron en su chaleco antibalas y ni se inmutó. El jugador recuperó el equilibrio y respondió al fuego, pero Sinon era igual de rápida, esquivando a izquierda y derecha, agachándose para evitar otra ráfaga, y finalmente le propinó un golpe con el hombro en el estómago, empujándolo hacia mí. Recogí a toda prisa mi escopeta del suelo y la apunté directamente a su columna. Disparé 2 veces y el cañón escupió fuego en ambas ocasiones. A esa distancia, habría sido casi imposible fallarle. Los disparos dieron en el blanco. Decenas de perdigones le destrozaron la espalda a quemarropa, reduciéndola a una masa roja brillante.
Sonreí, esperando que cayera, pero en vez de eso rugió, apartó a Sinon de un empujón y vació el cargador contra ella. Bueno, eso no estaba en los planes. Tenía que actuar rápido. Me agaché y desenvainé el cuchillo que llevaba sujeto a la bota, luego me lancé contra él, clavándole la hoja en la axila y girándola con un gruñido. El dolor agudo e inesperado le sacudió todo el cuerpo, desviando su puntería el tiempo suficiente para que Sinon se pusiera a cubierto. El hombre gruñó y respondió pedaleando hacia atrás y estrellándome contra un aparato de aire acondicionado con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Empecé a toser, mientras él se giraba y me apuntaba con su subfusil al cuello, aprisionándome contra la pesada máquina como si quisiera estrangularme. Las balas le acribillaban el cuerpo. Sinon le disparó hasta la última bala, con el dedo en el gatillo temblando una y otra vez, hasta que el humo se enroscaba alrededor del cañón. Marcas rojas brillantes salpicaban el cuerpo del hombre mientras se retorcía de dolor. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que pudiera saltar y estamparle ambas piernas en el pecho para derribarlo, casi arrojándolo del tejado. Caí de culo y saqué a Sharon de su funda. El arma temblaba en mis manos, y al mismo tiempo, el hombre intentó apuntarme con su MP5, pero no pudo levantarla del todo. Rápidamente comprendí por qué. Mi cuchillo aún sobresalía de su axila, haciéndole perder segundos preciosos. No tuve tiempo de apuntar. No tuve tiempo de dudar. Simplemente reaccioné. Sharon ladró 4 veces y una nueva oleada de sensaciones punzantes recorrió mi cuerpo mientras intentaba contraatacar. El intercambio duró apenas un segundo. El hombre retrocedió tambaleándose, presionándose las heridas con las manos. Su ceño fruncido se desvaneció y, sin siquiera respirar, cayó de espaldas desde el tejado. Sinon se acercó a mí mientras expulsaba el cargador vacío de su Glock y colocaba uno nuevo. La miré y levanté la mano. Sí, trabajo en equipo. Sinon puso los ojos en blanco, pero aún así me chocó la mano. Incluso una chica como ella sabía que sería un crimen dejar a alguien plantado. Suspiré y traté de recomponerme. Caramba. ¿Qué desayuna ese tipo? ¿Camiones diésel? Debió de invertir muchos puntos en vitalidad. La mayoría de los jugadores habrían muerto después de todo lo que le hicimos, dijo Sinon, ayudándome a ponerme de pie y pasándome el brazo por encima de los hombros. Tenía las piernas como gelatina. En cuanto las apoyé, casi me desplomé de nuevo. Malditos min-maxers, murmuré. Unas manchas rojas e irritadas cubrían toda la parte inferior de mi cuerpo, donde me habían golpeado. Mi salud aún estaba en amarillo, pero no hacía falta mucho para que bajara a rojo. Sinon metió la mano en la bolsa de mi cadera y me inyectó con una jeringa nueva. Una sensación refrescante inundó mis venas y la fuerza regresó lentamente a mis extremidades. No evitó que cada paso me provoque una punzada de fuego, pero al menos temblaban un poco menos. Pequeños consuelos. Vámonos. Todavía no estamos a salvo, dije. Avanzamos unos pasos más a toda prisa hasta que Sinon levantó la mano para indicarme que nos detuviéramos. Allí. Señaló un edificio contiguo, un complejo de apartamentos. Su tamaño empequeñecía el nuestro, alcanzando los 30 pisos de altura con numerosos balcones en la pared que nos daba. Lo único que nos separaba de la salvación era un callejón de apenas unos metros de ancho. Si saltamos a uno de esos balcones, podemos entrar, cortarles la vista y bajar a la calle. Así podremos despistarlos aún más en la ciudad. Me mordí el labio con aprensión. En mejores circunstancias, habría podido saltar sin problema, pero mi avatar aún estaba dañado y mis heridas no habían sanado del todo. Era como si me hubiera pedido que saltara del edificio entero. Mis probabilidades habrían sido las mismas en ambos casos. Desafortunadamente, no tenía otra opción y tratar de dar el salto era mejor que quedarme a merced de Krieger y lo que fuera que me tuviera preparado. De acuerdo, ve tú primero. Yo vigilaré, dije, me giré hacia donde habíamos venido y me apoyé en una antena parabólica cercana, tirando a un lado la escopeta inútil y sacando a Sharon. Sinon retrocedió unos pasos del borde. Sus dedos se apretaban y aflojaban mientras rebotaba sobre las puntas de los pies. Me dedicó un último gesto de asentimiento y aceleró. Dio 3 zancadas largas y se lanzó sobre el hueco, chocando contra la barandilla metálica del balcón más cercano y agarrándose con los brazos por encima del pasamanos para no caer. Una vez al otro lado, me hizo un gesto para que la siguiera. Me tragué la poca ansiedad que me quedaba. Retrocedí unos pasos, respiré hondo, recé al Dios que tuviera la desgracia de tratar conmigo y eché a correr. Me concentré en Sinon, ignorando cada instinto que me decía que me detuviera. Entonces, todo el lado derecho de mi cuerpo se desplomó.
El hueco que dejó mi cadera destrozada se hundió, inclinando todo mi cuerpo hacia un lado al pisar el último escalón y haciéndome perder el equilibrio. Se me heló la sangre, el miedo me atenazó el pecho. Llevaba demasiada inercia como para poder detenerme. Salté del tejado con la gracia de un mono borracho. Los ojos de Sinón se abrieron desmesuradamente y extendió el brazo para atraparme. Lo extendí todo lo que pude, con el estómago revuelto por la fuerza de la gravedad, hasta que un agarre de hierro me sujetó la mano con una fuerza demoledora y me balanceé como un péndulo, casi estrellándome contra la pared del edificio. El peso de mi cuerpo arrastró a Sinón hacia abajo. Sus pies se despegaron del suelo y, por instinto, se agarró a la barandilla con la mano que tenía libre antes de que pudiera arrastrarla conmigo. Agárrate fuerte, no te sueltes, dijo entre dientes mientras yo colgaba debajo de ella. En ese preciso instante, ambos oímos voces que venían de los tejados y, momentos después, aparecieron 5 hombres de Krieger con las armas desenfundadas. Ahí mismo, ahí mismo. Que no escapen. Saqué a Sharon y disparé 2 veces. Ambos disparos fallaron el blanco y volví a apretar el gatillo, pero solo para que sonara vacío. Maldita sea. Escupí frustrado. Sharon era potente y me había sacado de más apuros de los que podía contar, pero tenía un defecto: poca capacidad de munición. Había gastado los 6 disparos y, sin una mano libre para recargar, estaba indefenso. Los hombres de Krieger parecieron darse cuenta, pues respondieron al fuego con una lluvia de balas. Pero ninguna me alcanzó. Al contrario, todas apuntaban por encima de mí. A Sinón. Su cuerpo estaba cubierto de manchas rojas. Observé impotente cómo su salud descendía de amarillo a rojo mientras luchaba por protegerme del fuego incesante. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía empeorar, lo vi. El jugador con el lanzacohetes. Se arrodilló y apuntó. Fuego y humo brotaron del cañón y un destello de luz se precipitó hacia nosotros. Enfundé a Sharon y actué sin pensar. Agarré a Sinón por el cuello de la chaqueta, apoyé los pies contra la pared exterior del edificio y la tiré con tanta fuerza que soltó un grito de alarma y perdió el agarre de la barandilla. La gravedad nos atrapó y nos precipitamos a la calle. Lo último que vi fue el cohete impactar contra el lugar donde ella había estado hacía menos de un segundo. El calor y el estruendo ensordecedor me abrumaron por completo. La onda expansiva me sacudió los huesos como un diapasón, con tanta fuerza que en la vida real me habría derretido las entrañas, y aún así, en medio de todo aquello, me aferré a la muñeca de Sinón y la abracé con fuerza para protegerla durante la caída. Pareció una eternidad, pero casi de inmediato, mi espalda golpeó el suelo con fuerza y grité al recibir todo el impacto con Sinón encima. Y por si fuera poco, abrí los ojos justo a tiempo para ver cientos de rocas y escombros de la explosión cayendo hacia nosotros. Porque supongo que la suerte quiso echarnos sal en la herida. Por el amor de Dios. Volví a abrazar a Sinón y nos giramos juntos para que su cuerpo más pequeño quedara debajo del mío, preparándome para lo peor. Pequeñas piedras y trozos de roca del tamaño de una pelota de baloncesto golpeaban mi cuerpo maltrecho. Uno me dio en la nuca y el golpe casi hizo que mi frente chocara con la de Sinón por accidente. De repente, la lluvia de escombros cesó tan rápido como había comenzado. Los segundos se hicieron eternos, pero una vez que estuve seguro de que el polvo se había asentado, me esforcé por apartar los brazos de debajo de ella y me aparté lo justo para ver el rostro de Sinón. Me miró con sorpresa, con la boca entreabierta. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo cerca que estábamos, de que nuestros rostros casi se tocaban y de cómo un calor intenso comenzaba a subir por mi cuello. Era realmente muy suave. Sinón me miró con expresión nerviosa y apenas pudo articular unas palabras antes de empujarme. Una nube de polvo se levantó al caer al suelo y me estremecí al sentir un leve dolor punzante en algunas de mis heridas. Para ser tan menuda, tenía una fuerza casi sobrehumana. ¿Estás bien?, preguntó, incorporándose y ajustándose la bufanda hasta que el ceño fruncido de su rostro desapareció tras ella. Su salud, que pude ver de reojo, seguía peligrosamente delicada, pero al menos seguía viva. Mejor que nunca, respondí. Me incorporé apoyándome en los codos y me limpié la suciedad y el sudor de la cara. Me prometí a mí mismo ducharme cuando todo esto terminara. Virtual o no, la verdad es que lo necesitaba. Sinón se arrodilló junto a mí, acariciándome con cuidado los hombros y el pecho. Me estremecí cuando rozó otra herida de bala y ella se disculpó en voz baja. No te lo tomes a mal. Es que, no estoy acostumbrada a tener gente tan cerca, dijo. Asentí. Sabía perfectamente que Sinón prefería mantener las distancias.
Me costó mucho conseguir que me respondiera con algo más que un par de lapsus cuando empezamos a hablar. No era precisamente una persona sociable. Va, no te preocupes. Mejor eso a que me partas los dientes hasta las tripas, dije apartando la mirada para no sonrojarme. A estas alturas, cualquier cosa me serviría para distraerme de eso. ¿Vas a algún sitio? Preguntó una voz. Y ahí está. Mierda, maldije entre dientes. Krieger dobló la esquina y se detuvo en la entrada del callejón, con las dos Desert Eagle apuntándonos. Arriba, el resto de sus hombres vigilaban con las armas desenfundadas. Me animé a echar un vistazo a nuestro alrededor. El callejón estaba prácticamente vacío. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo estaba lleno de basura, además de un contenedor volcado. Curiosamente, nadie bloqueaba el otro extremo del callejón que daba directamente a la ciudad. Podríamos haber intentado escapar, pero sin cobertura y con varios hombres apuntándonos, nos acribillarían antes de dar 2 pasos. Solo íbamos a salir un momento, dije. Sinon se levantó y se arrodilló a mi lado, fulminándolo con la mirada. Me temo que no harás nada de eso. Aún tienes la oportunidad de hacer lo correcto. No quiero hacerte daño. Todo lo contrario. Matarte no me garantizaría nada, pero si vienes con nosotros y respondes a unas preguntas, las cosas no tienen por qué empeorar, dijo. Sonaba sincero. Por un momento, casi le creí. ¿No quieres hacerme daño? Pues lo estás haciendo fatal, dije, señalando con la mano las numerosas heridas que cubrían mi cuerpo. Te pido disculpas, pero has estado resistiéndote desde el principio. Ya sabíamos que eso sucedería, dijo. Además, contabas con la protección de Sinon y no quería dejar nada al azar. Pero me desvío del tema. Te doy una última oportunidad para que vengas con nosotros. Entrégame también el revólver. Ya no lo necesitarás. Eso fue una negativa rotunda. Habría considerado ir con ellos si eso significaba que Sinon y yo saliéramos con vida, pero también querían a Sharon. Lo único que me mantenía con vida contra jugadores de mayor nivel, monstruos poderosos y otros malhechores que pretendían hacerme daño. Agarré mi revólver y, con un rápido movimiento de mi mano y una orden mental a la atmósfera, desapareció en una nube de píxeles. Vas a tener que arrancarlo de mis frías y muertas manos virtuales, Krieger, dije, abriéndolas de par en par y añadiendo dedos espirituales solo para burlarme de él. Siempre puedes dispararme, pero como dijiste, no hay garantía de que mi inventario se derrame de mí cuando esté muerto. Supongo que no, dijo. Me miró fijamente un instante más y luego suspiró profundamente. Qué lástima. Tenía la esperanza de atraparte antes que alguien más. En fin, siempre hay una próxima vez. Simplemente reaparecerás y volveré a por ti. ¿Va a disparar?, me susurró Sinon. Miré fijamente a Krieger, intentando reprimir la ansiedad mientras casi esperaba que me volara la cabeza. Pero entonces algo más me llamó la atención, allá afuera, en los campos de hierba detrás de él. De repente, lo entendí todo. Sinon, respondí, ¿puedes distraer a esos tipos de la azotea cuando dé la señal? Reflexionó un momento, luego asintió levemente y preguntó, ¿dónde está la última granada de plasma que te di? Debajo de mi chaqueta, sujeta a mi cinturón justo debajo de la parte baja de mi espalda. Ella levantó suavemente mi chaqueta y me quitó la granada del cinturón, manteniéndola entre nosotros para que no la viéramos. Al mismo tiempo, abrí el menú y pulsé un botón. Krieger se puso tenso. Sabía que estaba a punto de matarme. Tenía que parecer inofensivo. Por eso saqué de nuevo mi rifle de francotirador óptico azimut y apunté hacia él. Entrecerró los ojos y apuntó con su pistola. ¿Para qué es eso? Creo que se trata de disparar a cosas. Aunque podría estar equivocado, dije. ¿De verdad pretendes matarme con eso? Krieger se levantó la visera de la chaqueta. Una caja plateada, no más grande que un teléfono móvil, estaba sujeta a su cadera. Llevo un escudo defensivo, al igual que mis hombres. Esa cosa es inútil contra nosotros. Sí, te doy la razón, dije mirando por la mira, apretando el gatillo con un movimiento deliberado. Krieger retrocedió un paso. La trayectoria de la bala del rifle era nítida para ambos, apuntando directamente a su pecho y temblando violentamente como si jamás hubiera empuñado un arma. No soy un gran tirador. Demonios, no le doy ni a un metro con esto. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados sin admitir mi derrota aquí mismo, dije con toda la bravuconería que pude reunir. Krieger me miró como si fuera un idiota. Por primera vez, pareció inseguro de sí mismo mientras bajaba ligeramente las armas. No puede ser. Relajé la tensión de mis hombros todo lo que pude, apunté y recordé todo lo que Sinon me había dicho.
El corazón me latía con fuerza en el pecho y me humedecí los labios con nerviosismo, anticipando. Supongo que lo descubriremos. En la fracción de segundo entre apretar el gatillo y disparar, corregí mi puntería. La trayectoria de la bala se desvió a la izquierda y Asimov cobró vida con un crepitar, lanzando un pequeño rayo de energía. El mundo entero pareció ralentizarse mientras se precipitaba por el callejón hacia Krieger, una electricidad áspera aullando al pasar a su lado y adentrarse en los campos de hierba. Contuve la respiración. Una parte de mí, con un dejo de pesimismo, esperaba que él y sus hombres comenzaran a disparar, pero nunca sucedió. Krieger frunció los labios y se frotó la nuca. La incertidumbre aún se reflejaba en su rostro. Admiro tu tenacidad, pero me temo que no te servirá de nada. ¿Has terminado ya? Gruñí y lancé el rifle con todas mis fuerzas. Rebotó por el suelo y se detuvo a sus pies. Sí, terminé, murmuré. Eso era todo. Ese era mi gran plan. No tenía ningún otro as bajo la manga y tenía que aceptar lo que viniera, ya fuera la muerte o que el universo, de alguna manera, me diera una tregua. En cualquier caso, era el final del camino. Muy bien entonces. Al menos, sabes cuándo parar. ¿Hay algo de honor en eso? Todos se estremecieron cuando algo inhumano rugió como un demonio del infierno. Me heló la sangre, se me erizó la nuca y sentí un nerviosismo punzante en el estómago. La charla de los hombres en el tejado se intensificó mientras todos miraban hacia el origen de los guturales sonidos. El propio Krieger miró por encima del hombro y palideció al ver una bestia rabiosa que corría a través de los campos abiertos. El lobo ignominioso gruñó como un monstruo enloquecido y se movió más rápido que una bala a pesar de su enorme tamaño. Su pelaje gris aún estaba apelmazado con sangre y suciedad, y sus patas, repletas de músculos fibrosos, estaban protegidas por placas óseas blancas como la nieve. Una viscosa baba verde goteaba de sus afilados dientes rechinantes. Uno de sus ojos ardía con furia animal, pero el otro era reemplazado por una herida de bala pixelada. Señalé a Krieger con el dedo y grité a todo pulmón. Él lo hizo. Un dato curioso. A veces la inteligencia hace que sea más fácil engañar a alguien. Las personas inteligentes pueden completar la información faltante, resolver problemas y formular teorías a partir de las pruebas disponibles. Y observé con cierta satisfacción cómo la IA del lobo ataba cabos. El rifle óptico a los pies de Krieger, la herida causada por un arma similar, ató cabos y decidió que él era el culpable. Si su perspicacia deductiva no era prueba suficiente, Krieger decidió dispararle a la cara con ambas pistolas a una velocidad ensordecedora, como una sierra de cinta con óxido nitroso. El lobo echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido desafiante mientras se abalanzaba sobre el hombre para despedazarlo, golpeándolo con la pata con tal fuerza que lo estrelló contra la pared del callejón con una fuerza devastadora. Levanté la vista hacia Sinon y le hice un rápido gesto de aprobación con el pulgar. Por más que lo intenté, no pude borrar la sonrisa de suficiencia de mi rostro. Ahí tienes la señal. Adelante. Sinon asintió. Sacó la granada de entre nosotros y apretó con fuerza el botón de detonación, liberando el refrigerante en una nube de humo tenue mientras se ponía de pie. Todos en el tejado estaban demasiado ocupados, salvando a Krieger de convertirse en el próximo juguete masticable de Fido como para darse cuenta de que ella alzaba el brazo y se la lanzaba directamente hacia ellos como una lanzadora de béisbol profesional. El destello de calor y luz llamó la atención de uno de ellos, pero lo único que pudo articular fue una advertencia ininteligible y entrecortada antes de que una ola de plasma sobrecalentado le estallara en la cara. Sinon me ayudó a levantarme y juntos fuimos del caos que se desataba a nuestras espaldas. O al menos tan rápido como se podía con las decenas de heridas que nos ralentizaban. Atravesamos calles y patios desiertos, víctimas de décadas de abandono, hasta que los sonidos del combate casi desaparecieron. El paisaje se fundía en una sucesión de imágenes tan rápida que no podía asimilarlo, hasta que nos encontramos ante la entrada de uno de los túneles del metro destruidos del viejo sur. Sinon desenfundó su Glock y nos abrió paso. Por suerte, la estación de metro solo estaba habitada por pequeñas lagartijas inofensivas. De vez en cuando, nos cruzábamos con robots de la altura de la cintura, con cuerpos cúbicos y orugas de goma en lugar de pies, que nos pedían amablemente los billetes. Pasábamos de largo sin decir palabra. Algunos nos seguían rodando lentamente, suplicándonos cooperación bajo la amenaza de una multa, antes de darse por vencidos y regresar a sus puestos. Una vez que aseguró la zona, Sinon se relajó y desempolvó un pilar derrumbado para sentarse, guardando su arma en la funda. No protestó cuando me senté a su lado.
Bien, supongo que deberíamos ir directamente a la pregunta más apremiante que nos preocupa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pregunté, volviéndome hacia ella. A estas alturas, espero que aparezcan algunas personas listas para dispararte, pero esta es la primera vez que soy el objetivo. Sinon se cruzó de brazos, con el ceño fruncido como si estuviera sumida en sus pensamientos. Nunca lo había visto antes y dudo que estuviera intentando utilizarte para acercarse a mí. ¿Otro aspirante a la fama que busca hacerse un nombre? Quizá pensó que yo era una presa más fácil que tú, le sugerí mientras abría el cilindro de Sharon y vaciaba los casquillos en el suelo, donde se hicieron añicos. Reflexioné sobre la idea y negué con la cabeza. No, quería hacerme preguntas y quitarme la pistola. No parece algo que haría si buscara la fama. Además, dijo que quería llegar hasta ti antes que nadie, dijo Sinon. Me miró y juntó las manos. Puede que no sea el único que te persigue. Puede que haya más. Oh. Estupendo. Dije. Sinon tarareó en respuesta. ¿Recuerdas lo que dijo cuando apareció por primera vez? Tenía información que hablaba de nosotros, de cómo cuando uno de nosotros está cerca, el otro no anda lejos. Ahora que lo menciona, Krieger sí que dejó escapar ese dato. Por sí solo, no era de mucha ayuda para entender por qué nos atacó, pero lo importante no era tanto la información en sí, sino su procedencia. Alguien le habló de nosotros. Le indicaron nuestra ubicación y le dieron información para ayudarlo a capturarme, quién sabe por qué motivo, dije mientras cargaba mi revólver con balas nuevas, una a una. Pensar que alguien se tomara tantas molestias solo para darme caza y hacerme prisionero me inquietaba. Si esto era lo que Sinon sufría a diario, me sorprende que no hubiera abandonado GGO definitivamente. ¿Crees que hay algún informante involucrado? Sé que hay unos cuantos por Glocken. Te cobran un ojo de la cara, pero quizá Krieger pueda permitírselo. ¿Un intermediario de información?, preguntó Sinon, reflexionando un instante mientras yo terminaba de recargar Sharon. Pasaron los minutos sin que ninguno de los dos dijera palabra. Entonces Sinon asintió para sí misma y me dio una palmada en la espalda. ¿Dónde vives? Apartamentos de lujo Spades, cerca del centro de Glocken, le respondí. ¿Por qué? Sal de aquí, ve directamente a tu apartamento y quédate allí hasta que yo llegue. Pronto estaré allí con una amiga. Dudé un instante, pero no tenía muchos motivos para negarme. Si Sinon tenía alguna idea que nos ayudara a comprender mejor la situación, la apoyaría sin dudarlo. Era mejor que andar a tientas buscando una respuesta hasta que me atacaran de nuevo. No iba a rendirme fácilmente con un simple vale, perfecto. Nos despedimos y volví a pie a SBC Glocken, mirando por encima del hombro todo el camino, casi esperando ver a Krieger y su banda acercándose de nuevo. Curiosamente, al salir del viejo sur, volví a ver al lobo ignominioso, con el cuerpo cubierto de heridas de bala y un trozo de mandíbula arrancado, pero la bestia seguía viva. Le dediqué un saludo de agradecimiento y seguí mi camino. Cuando llegué a mi apartamento, ya casi anochecía y los rayos anaranjados del sol se filtraban por la ventana, bañándolo todo con una luz cálida. Me puse a descargar el equipo que me quedaba, lamentando por un momento que me faltaban un cuchillo y un rifle de francotirador óptico. Era tan bueno, además. Sinon llegó casi 1 hora y media después que yo. Estaba sentado en mi mesa de trabajo probando una combinación de modificaciones a una escopeta a medio terminar cuando un timbre resonó en mi habitación, avisándome de que alguien quería entrar a mi apartamento. Me apresuré hacia la puerta. El nombre de Sinon estaba en el panel junto al pomo y abrí con un ligero toque. Enseguida apareció ante mí con su chaqueta verde informal y pantalones grises. Hola, me saludó con un breve asentimiento que le devolví con una sonrisa amable. Me hice a un lado y la dejé entrar, aunque casi al instante me arrepentí, pues no había pensado en limpiar antes de que llegara. Las sábanas seguían igual de desordenadas que cuando las dejé, mi mesa estaba cubierta de grasa, trapos sucios y montones de piezas sueltas, y varios libros yacían en el suelo frente a la estantería después de haber estado investigando sobre el lobo ignominioso y no haberme molestado en recogerlo todo. Dios mío, si hiciera algún comentario sobre el estado de mi habitación, me daría tanta vergüenza que me tiraría por la ventana. Oye, ¿dónde está tu amiga? Dije en un vano intento por llamar su atención. Necesitaba investigar un poco y dijo que nos alcanzaría cuando terminara. Se detuvo en medio de mi habitación y miró a su alrededor con una expresión curiosa en su rostro. Nunca antes había estado en tu apartamento. ¿Es hogareño? Sugerí. Pequeño.
Supongo que es mejor que una posilga. Sí, bueno, la verdad es que ando con un presupuesto ajustado. Spades tenía una buena oferta cuando todavía estaba juntando créditos para equiparme bien. Me dieron una cama, una mesa y, bueno, eso fue prácticamente todo. Todo lo demás era un lujo. Para que te hagas una idea, miré hacia la esquina junto a la puerta principal. Antes estaba vacía, pero gracias a la generosa contribución de Sinón de 400.000 créditos, pude comprarme una modesta cocina con una mini nevera, una encimera de granito, una isla y una estufa que funcionaba. En Go no hacía falta comer, pero, como todo lo que ofrecía la realidad virtual, daba la oportunidad de probar todo tipo de comida de todos los rincones del mundo sin salir de casa. ¿Quieres algo de beber? Te dije que te debía una esta mañana, le pregunté mientras abría la mini nevera para ver qué había dentro. Sinón levantó la vista de mi mesa de trabajo y me dedicó una pequeña sonrisa. Claro, dijo. Agarré 2 latas de refresco y le ofrecí una mientras ella se apoyaba en el otro lado de la isla de la cocina. Pero en serio, gracias por haberte arriesgado por mí, dije después de abrir la botella y tomar un trago rápido. Saboreé el sabor dulce y ácido en mi lengua por un momento antes de tragar. No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí cuidándome las espaldas. No fue nada, dijo Sinón, dando unos sorbos mientras sostenía la lata con ambas manos y la miraba. ¿Nada? Nada es ayudarme a terminar una misión de recadero ni prestarme créditos para comprar munición. Creo que salvarme de ser capturado por Krieger y su pandilla es algo mejor que nada, dije. Sinón negó levemente con la cabeza. No te subestimes. Te comportaste bien a pesar de estar en muy mal estado al final. Para ser sincera, hubo momentos en que pensé que ibas a morir, respondió Sinón. Tenía razón. A pesar de su ayuda, sobreviví de milagro gracias a mi rapidez mental y a la desesperada energía del instinto de supervivencia de toda la vida. Ay, ¿estabas preocupada por mí? Le pregunté con una sonrisa cómplice. Sinón puso los ojos en blanco. No te adelantes a los acontecimientos, dijo. No sé, la verdad es que ya me gusta la idea, dije con una risita. Sinón cerró lentamente los ojos. Noté que se disponía a hacer un comentario mordaz o una amenaza velada, pero para mi sorpresa, no dijo nada. En vez de eso, miró hacia un lado, con la mandíbula tensa como si estuviera meditando algo, y luego me miró a los ojos. Pero ya que estamos dando gracias, debería agradecerte lo que hiciste. Ya sabes, cuando me bajaste para salvarme del cohete y cuando me protegiste de todas esas rocas que caían. Podría haber sido mucho peor. Así que, gracias. Al oír eso de ella, sentí un cosquilleo cálido en el pecho e hice lo posible por disimularlo. Los halagos eran agradables, pero recibirlos de ella, precisamente de ella, me oprimió un poco el pecho. Me rasqué la nuca. Oye, para eso están los compañeros, ¿no? Para cubrirse las espaldas, salvarse de intentos de secuestro, columpiarse desde el tejado para disparar boca abajo, dije. Sinón soltó una risita. No pude evitar reírme también. El sonido de su risa era tan agradable de oír. Hacemos un buen equipo, Sinón. Supongo que sí, dijo, y luego añadió en tono burlón. Al menos no eres terrible. Siseando con fingido dolor, me llevé una mano al pecho. Ay, eso sí que dolió un poquito. Estarás bien, dijo Sinón tras dar otro largo trago. Miré fijamente mi lata, mordiéndome ligeramente el labio mientras una opresión me oprimía el pecho. Sentí la necesidad de decir algo más y, sin darme cuenta, lo dije. Sinón. Ella tarareó en respuesta. Levanté mi lata y la sostuve frente a mí. Por nuestra continua colaboración. Parpadeó. Sus ojos se desviaron de mí a la encimera, luego volvieron a mí y nos quedamos mirando fijamente durante un largo rato. Por un momento temí que tal vez no sintiera lo mismo, pero entonces, con una leve sonrisa, levantó lentamente su lata y la chocó contra la mía. Por nuestra continua colaboración. Le devolví la sonrisa. Y la cálida sensación en mi pecho continuó.